hecho, hoy día vamos a hablar de una figura muy maravillosa que Jesús la ahondó mucho en Juan 15, en donde nos habla, ¿verdad?, que la iglesia... A mí siempre me gustó el nombre, la Paloma se acuerda que yo siempre le dije, oye, me gusta el nombre La Viña. Es bonito. El nombre nomás, ¿ah? No me vaya a interpretar mal. El nombre, La Viña. La iglesia es una viña. Entonces hoy día vamos a ver un poquito de esta figura que la iglesia representaba con una viña. ¿Cuántos conocen una viña? ¿Han tenido la oportunidad de conocer una viña? ¡Wow! No un parrón, no un parrón, ¿ah? Una viña. Hay una diferencia entre un parroncito. Yo tengo en la casa dos parroncitos. Uno me da dos racimos y el otro me da uno. Eso no es una viña, porque la he podado mal. Bueno, hoy día vamos a hablar de varias cosas. No sé si alcanzamos a ver todo, pero esta figura es trascendental, es muy importante. Si bien es cierto, yo les he nombrado 5 figuras que hemos visto, ¿verdad? Hoy día vamos a tocar un aspecto muy importante que está en Juan 15. Por favor, lea, abra su Biblia en Juan 15. Este es un pasaje muy, muy, muy conocido. Hasta hace algunos años atrás, si alguien lo leía o lo consideraba, yo hasta decía, hoy otra vez me van a hablar de eso. Miren, la palabra es tediosa cuando no hay revelación. Cuando a usted le dan las nueces nada más así, usted es una guagua de 1 año y le entregan las nueces para que se alimente, la nuez con cáscara, te dirá, uy, otra vez me van a dar de esto, si la chupa y no sale nada, ¿verdad? Le toma el olor, pero qué diferente es cuando logramos romper la nuez, ¿verdad? Y extraer el alimento, eso maravilloso, eso rico que están ahí. ¿Cuánto le gustan las nueces? Y son carísimas igual, ¿ah? Muy caras, es un alimento, es un fruto muy caro. Entonces, cuando no hay revelación de la palabra, cualquier pasaje de la Biblia que nosotros tomemos va a ser tedioso, pero cuando hay revelación, hay luz, hay profundidad, rompemos la nuez, vamos adentro, nunca nos vamos a cansar de profundizar y de alimentarnos y de gozarnos con ese alimento. ¿A cuánto les aburre el pan? Les aburre el pan todos los días. Algunos dicen, sí, me aburre el pan, pero a lo mejor deja 1 día, 2 días de comer pan y después está desesperado por comer pan otra vez. Los chilenos somos uno de los países que más comemos pan. ¿Sí o no? No podemos vivir sin el pan. El pan, estoy hablando del pan literal. Mire, el pueblo de Israel en el desierto reclamaban a Dios, decían, no, estamos aburridos. Le reclamaban a Moisés, el representante de Dios. Moisés, este pan liviano me tiene chato. Estamos cansados todos los días por 40 años comiendo maná. El pan ese que caía, ¿verdad? Que lo tenían que recoger en la mañana, que era como algodón. Hacían tortilla de él. Lo mismo pasa con cristianos que dicen, oh, me tiene aburrido el pan espiritual. ¿Saben por qué le aburre el pan espiritual? Permítame volver a este punto. A veces aburre a la gente leer la Biblia, estudiarla, considerarla, meditarla. ¿Por qué? Porque no van en la profundidad, no llegan al pensamiento de Dios, no van al espíritu de la palabra. La letra cansa, se te cansan los ojos, se te aburre la mente. Pero ¿por qué? Porque la carne está enferma, más el espíritu está dispuesto. Pero cuando tú logras conectarte, es como cuando te prendes la televisión, ¿verdad? Y te metes a lo mejor, o te metes en internet, son las 2 de la mañana, ¿sí o no? Aquí les voy a pegar a algunos el palo por las orejas. Son las 2 de la mañana y te mete, y te atrapa y se te va el sueño. Y no me digan, porque algunos por GPS me doy cuenta que a las 3 de la mañana todavía están conectados. Ay, no me lo reveló carne ni sangre. Sí, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué estoy diciendo? Tenemos que entrar a esa profundidad. Vamos, dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Juan 15, ¿lo encontró? Quiero que la abra allí, por favor, tome su Biblia, dese su tiempo, porque vamos a poner la mirada y vamos a poner la atención en varios versículos que hay aquí. Juan 15.
Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Quién dijo yo soy la vid? Jesús. Jesús es la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Qué es un labrador? Un viñador. ¿Quién conoce un labrador? Es el viñatero, se dice, ¿o no? Es que el que cuida la viña, el que cuida la viña, el que se ocupa de la viña, ¿verdad? El que poda la viña, el que... ¿Para qué? Bueno, la mayoría de ustedes sabe que yo trabajo en un huerto de arándanos, son como 6 hectáreas en que administro allí, ¿verdad? Y ahí hay, por ejemplo, hay una persona, don Ricardo, nunca va a saber que estoy hablando de él aquí, pero tiene un hombre de 60 y tantos años, en que él toda su vida ha trabajado en esto de podar, él es experto en poda. Entonces es un trabajo sumamente importante. Cuando yo vi, porque llevo 2 años ahí, cuando lo vi podando y me acerqué y de repente lo miraba y me daba cuenta con otras personas más que le ayudaban, eh, de repente yo lo encontraba como cruel lo que hacía, cortaba algunos ganchitos y de repente podaba algunos, yo decía, pero tiene flor. Me decía, no, es que, y me explicaba, ¿verdad? No, 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 o sea, hay que cortarlo, hay que podarlo, decía, este está viejito ya, entonces demos, y esto era como cruel, ¿eh? Cuidado, no lo vayan a interpretar mal los viejitos como yo, ¿no? Que los cortaban porque decían, no, ya, el fruto que da no es muy bueno, así que dejemos este nuevito, ¿verdad? Que viene con toda la fuerza y con todo el vigor para que dé, para que produzca. Entonces, aquí la iglesia, fíjese, dice que yo soy la vid, dice Jesús, mi Padre es el labrador, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto le quitará, y todo aquel que lleva fruto le limpiará para que lleve más fruto. Yo creo que nos ubiquemos. ¿Quién es el cuidador de la viña? El viñatero, el labrador, el Padre. Jesús es la vid. ¿Qué es la vid? ¿Quién sabe lo que es una vid? Podríamos decir, es el tronco, es el... Ayúdenme, los que conocen, ¿qué es qué quiere decir que sea la vid? Porque los pámpanos son las ramitas, ¿verdad? Son los ganchitos. ¿Cómo se llama? Se llama pámpano, pero ¿tiene otro nombre? No sé, ramitas. Llamémosle ramitas, ya, las ramitas que salen de este tronco importante, ya, que en sí, ¿verdad? El que brota de la tierra, ¿verdad? Brota, sale de abajo, ¿verdad? Aparece hacia arriba y desde ahí empiezan a salir los ganchitos, las ramitas, los pámpanos. ¿Quién es el que lleva la fruta? ¿Quién es la que lleva la uva? No es la vid, el tronco solo, sino de las ramitas por donde se expresa, donde se manifiesta el fruto, por donde sale la savia. A mí me pasó una vez algo muy curioso que yo no sabía, tenía un parrón que ya no está en la casa, que se me ocurrió podarlo en un tiempo en que hice un crimen. No, no me vayan por favor a tirar a la hoguera, pero yo dije, está teniendo mucha rama y no quiero que tenga tanta rama, y me acuerdo que corté, fueron como 1 o 2 ramitas nada más, y saben ustedes que no era el tiempo, y estuvo goteando, ¿verdad? Esa ramita, ese pámpano que corté, goteaba y caía la savia. Yo decía, ¿por qué? Y claro, porque fue en un tiempo que no debería haber sido podado. Todo tiene su tiempo. Por lo tanto, identifiquémonos en esto. La vid es una sola, pero los pámpanos o las ramitas o los ganchos son muchos, ¿sí? Y aquí dice algo trascendental el Señor. Dice que en esta vid, en la cual nosotros somos ramitas, somos pámpanos, tú y yo somos ramitas de esta vid, dice que aquella que lleva fruto será limpiada o será podada. ¿A cuántos nos gusta, verdad? Yo creo que a nadie le gusta, ¿verdad?, la disciplina del Señor. A veces el Señor de alguna manera tiene que cortar, poner su santa tijera podadora, ¿verdad? Y cortar algunas cositas en nosotros, pero no con el propósito, ¿verdad?, de hacernos daño, de lastimarnos, de debilitarnos,
no con el propósito de que no demos fruto, sino dice para que llevemos más fruto. Entonces, yo vuelvo al punto, cuando yo vi por primera vez allá en el huerto de arándanos que estaban cortando y cortaban y yo decía, pero ¿cómo? Y me dijeron, es que no, es que mire, si esto no, si esto lo dejamos va a dar pura rama nomás, entonces no, esto hay que cortarlo para que aquellos que tienen fruto, ¿verdad? Aquellos que pueda llevar fruto y pueda dar en abundancia. Entonces, hay una cosa importante, que la poda a nadie, a ninguno le gusta en general en nuestra vida. Nos gustaría que el Señor con su santa tijera cortara algunas cosas que a lo mejor van a ser impedimento para que crezcamos. A lo mejor una relación con un amigo que no es buena, o mi desenvolvimiento, a lo mejor en un trabajo que puede llevarme a un impedimento espiritual. ¿Sabían ustedes que hay trabajos que impiden que la gente pueda crecer y pueda llevar fruto? Sí. Hay gente que dice, oh, encontré un trabajo maravilloso, pero voy a tener que trabajar todos los domingos. ¿Qué me dice, pastor? ¿Cómo lo ve usted? Yo le digo, más que bendición, eso es maldición. ¿Pero por qué? Si, si, no, si Dios yo lo puedo adorar en todo momento y en todo instante. No estoy aquí hablando de lo santo de un día, sino que cualquier cosa que nos aleje de la comunión de los hermanos, que nos aleje, ¿verdad? A lo mejor de la relación con Dios, no puede ser una bendición. ¿Cuántos de nosotros, y por eso muchos no oran así, cuántos no le dicen, Padre, haz tu voluntad en mí, Señor? Corta de mi vida, aunque me duela, aquellas cosas que me impiden crecer. ¿Cuántos oran así? No, nosotros queremos tener el control y le vamos a decir, Señor, dame esto otro, pero nunca le decimos, Señor, corta, corta de raíz. Si esta relación con esta señorita no es para tu gloria, no es para que yo sea abundante en ti, sea verdad una vid y pertenezca a una vid donde haya mucho fruto, entonces que no llegue a buen puerto, corta esta relación. Haz algo, Señor, ayúdame. Porque usted dirá, a lo mejor deberíamos nosotros cortar. Hay cosas que nosotros a veces no las cortamos porque no somos capaces. Entonces, en esta viña, en donde somos ramitas, somos pámpanos, en donde el propósito del cuidado del labrador, del viñatero, es que llevemos mucho fruto para que Dios sea glorificado, es que no hay mucho fruto porque nosotros no cortamos. Yo una vez le preguntaba al Señor, decía, Señor, ¿qué tienes que cortar en la vida de los hijos tuyos? Porque aquí dice que Él va a podar a aquel que lleva fruto para que no lleve fruto, dice el verso 2. No, dice que va a cortar o va a podar a aquel que lleva fruto para que lleve más fruto. Yo decía, pero ¿cómo? Tendrá que aquel que lleva fruto tiene pecado en su vida, por lo tanto, el Señor va a cortar el pecado de nuestras vidas. No se trata de cortar el pecado. ¿Por qué? Y yo pensaba, y como todo el mundo enseña que este pasaje nos habla, ¿verdad? De que el Señor, ¿verdad? Dice aquí que Él va a podar, va a cortar el pecado de nuestra vida. No habla de pecado, porque una persona que lleva fruto, ¿el mal árbol puede llevar buen fruto? No, es el buen árbol el que lleva fruto. Y yo preguntaba, Señor, ¿qué es esto que tú tienes que cortar a veces en nuestra vida? Que es impedimento, ojo, no para que lleve fruto, sino para que lleve más fruto. Y el Señor me hacía entender que lo que tiene que cortar son cosas que hay en nosotros que son o las hemos recibido y las hemos aceptado como palabra de Dios, como enseñanza de Dios para nuestra vida, pero que no son palabra de Dios y no son enseñanzas de Dios, por lo tanto, esas limitan nuestro crecimiento espiritual. Hay muchas cosas que nosotros hemos recibido y eso hemos adoptado en nuestra vida personal y que creemos que es la palabra de Dios, que es la enseñanza de Dios, y no es la enseñanza de Dios, ni es la palabra de Dios, son simplemente tradiciones, son simplemente costumbres, son simplemente rituales, son simplemente formalismo, que nosotros nos aferramos a ellos, ¿verdad? Y nos aferramos y creemos que vamos a llevar mucho fruto, vamos a glorificar a Dios, y Dios dice, no, necesito cortar de tu vida todo aquello que no es palabra mía, que no es enseñanza mía, porque eso te está limitando. Entonces ahí tenemos una segunda cosa que hace. Mire, la labor del viñatero, la labor del padre es muy preciosa.
Y nosotros necesitamos, miren, si yo pregunto algo a todos los que están conectados en este minuto, si yo les preguntara cuántos quieren llevar mucho fruto, yo creo que todos queremos llevar mucho fruto, ¿sí o no? Para glorificar al Padre. Vamos a hablar después de qué significa llevar mucho fruto. Pero partamos por esto. Yo creo que en nuestro corazón todos queremos llevar mucho fruto, ¿verdad? Y glorificar al Padre con una vida abundante, con una vida fructífera. Pero ¿cómo logramos eso? ¿Cómo llegamos a eso? Es dejando, es pidiendo, es colocándonos a disposición del labrador, del viñatero, del podador y decirle, Señor, aunque me duela, corta esto. Aunque me duela, corta esto otro. ¿Cuántos han experimentado esa poda? En que hemos orado al Señor y el Señor ha cortado alguna relación, ha cortado otra cosa, o hemos tenido que soltar algo que nos aferrábamos a un... hay gente, mire, hay gente que se aferra. No, yo fui bautizado en el santo río Jordán, por lo tanto, ¿verdad? Yo me aferro a eso, ¿verdad? Y soy salvo. Y está poniendo su confianza en una cosa, ¿verdad? Física, en una cuestión, ¿verdad? Intrascendental. O otros dicen, ¿verdad? No, es que mi iglesia en la cual yo pertenezco, ¿verdad? Es la primera en este país, ¿verdad? Y está llena de muchos miembros, ¿verdad? Y esta iglesia, ¿verdad? ¿Verdad? Y yo me aferro a eso. Y saben, hay muchos cristianos que aman más su institución, su organización, su denominación, que a Cristo, que a Cristo. Y ahí hay un error. O otros dicen, no, mi pastor, mi santo pastor ungido de Dios, ¿verdad? No, 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 no. Señor, yo lo sigo a él y pongo las manos al fuego por él. Siguiendo a hombres, identificándose con hombres que te impiden crecer. ¿Me está entendiendo? Impiden el crecimiento. Entonces, a veces Dios quiere cortar eso. No les estoy quitando su fe, no les estoy quitando su confianza en Dios, no estoy haciendo eso, no, el apóstol Pablo, mire, lo decía a los filipenses, él decía claramente, les decía que él no se aferraba, no se tomaba o no ponía la confianza en nada que tenía que ver con cosas humanas o carnales. Decía, yo soy fariseo, hijo de fariseo, fui educado a los pies de Gamaliel, circuncidado al 8º día en cuanto a la ley, ¿verdad? Celoso de la ley, cumplía todos los ritos, pero no me aferro a eso, decía, no me aferro a eso, no me tomo a estas prácticas religiosas. Yo solamente, ¿verdad? Mi deseo y mi anhelo es conocerle a Él, Jesucristo, es tener una relación viva con Él. Entonces, necesitamos entrar. ¿Cuántos estarían dispuestos? Había un siervo de Dios que a mí me gustó y me impactó mucho. Un siervo de Dios usado en siglos pasados muy poderosamente por Dios, y él cuando oraba le decía al Señor, se tiraba, ¿verdad? Se postraba ante el Señor y le decía, Señor, soy como un papel en blanco. Escribe lo que tú quieras escribir. Y yo me acuerdo cuando yo vi eso y conocí leyendo esta biografía de este siervo de Dios, yo estaba en un año sabático en que me había retirado y me quedé un año, junté algunos ahorros y me quedé en casa estudiando la palabra de Dios y orando. Y yo oraba y decía, Señor, quiero que solamente tú escribas lo que tú quieres escribir y no quiero recibir nada de los hombres, nada de las instituciones, nada de ellas, ¿verdad? Solamente quiero que tú me enseñes, que tú me guíes, que tú me digas. Mire, el gran problema de muchos cristianos es que reciben lo que otros les entregan y ni siquiera se cercioran que lo que otros les han entregado está en la palabra de Dios. No son como los hermanos de Berea. Los hermanos de Berea escudriñaban cada día para ver en las escrituras, miraban en las escrituras para ver lo que el apóstol Pablo les enseñaba, para ver si estaban en lo correcto o no. O sea, el apóstol Pablo, que resucitaba a los muertos, que los mordía una serpiente, ¿verdad? Y no le pasaba nada. El apóstol Pablo. Pero a pesar de eso, los hermanos de Berea
muéstreme el testimonio de la palabra, ¿dónde está? Y mira, el apóstol Pablo decía esto y lo buscaban y no tenían una teología traspasada. Ellos, ¿verdad?, tenían la confirmación del testimonio de las Escrituras. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos de los que están aquí escuchándome en esta mañana van a la palabra y se cercioran que lo que usted ha recibido es conforme al testimonio de las Escrituras? Es tiempo que nos hagamos un análisis y oremos al Señor. Señor, ¿he entendido bien? Yo ese año que estuve en ese retiro dije, Señor, me olvido de toda la teología. Yo había estudiado teología, había leído y había hecho cursos por correspondencia esos años, mucha información. Dije, Señor, no, Señor, saco de mi mente, ¿verdad? Señor, solamente escribe con tu espíritu lo que tú quieras escribir. Y pude entender lo que era la iglesia, que no era un edificio, pude entender que mi nombre no estaba, no era importante que estuviera inscrito en un registro humano, en un libro humano, sino que estuviera inscrito en el libro de la vida. Llegué a la importancia, ¿verdad? Que lo importante era ser bautizado con el Espíritu Santo, no metido en agua, que Juan trajo el agua, pero Jesús trajo el Espíritu, los símbolos, las figuras, ¿verdad?, eran sombra, pero que hoy día estábamos en la realidad. Entonces, dejo ese punto ahí. Necesitamos la poda. Necesitamos que Dios corte de nuestra vida muchas cosas que nos van a impedir o nos están impidiendo el crecimiento, a las cuales nos aferramos, a ritos, costumbres, tradiciones, a hombres, a instituciones, a dogmas, a confesiones de fe. ¿Para qué decirlo? ¿Saben ustedes que la mayoría de las congregaciones son fieles a su confesión de fe? Por ejemplo, mire, un solo punto. ¿Qué es una confesión de fe? Existe una confesión de fe que una de las más famosas, que es la de Westminster, una confesión de fe en donde está allí todo lo que muchas denominaciones, ¿verdad?, sobre todo las reformadas, creen. Creen esto. Pero si algo, fíjese, miren lo terrible que es esto. Si algo no está en esa confesión de fe, no lo creen, aunque usted se lo muestre por la Biblia. ¿Por qué? Porque pasa a ser la confesión de fe más importante que la palabra de Dios, porque es la declaración. Es lo mismo que la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, ¿qué dice? La Iglesia Católica dice, la única con autoridad para interpretar la Biblia al pueblo es la Iglesia. ¿Y quién es la Iglesia? Los sacerdotes, los maestros, todos los líderes que ella tiene y del Papa para abajo. Entonces sí, está bien, la Biblia lo dice, pero la autoridad infalible para interpretar la Escritura, o el vicario filideis. ¿Saben lo que significa el vicario filideis? El Papa es el vicario filideis. En latín quiere decir el representante de Cristo en la tierra. El representante de Cristo en la tierra, ¿quién es? El Papa. Eso dice la Iglesia Católica. Por lo tanto, él es infalible, o sea, no falla, no se equivoca. Todo lo que él diga es correcto. Ahora pregunto yo, ¿quién es el vicario filideis para nosotros? ¿Cuál es el vicario filideis para nosotros aquí en la tierra? ¿Es el Papa? ¿O es el santo pastor, el santo apóstol? No, el vicario filideis es el que Cristo dejó, su Espíritu Santo. Él les enseñará, Él les guiará, Él les recordará, Él les hará saber lo que ha de venir. Él nos guiará a toda verdad, nos enseñará todas las cosas. Ese es el vicario representante único y exclusivo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Y somos guiados, dice que los que son guiados, en Romanos 8 dice, los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Por lo tanto, vamos a otro punto de esto de la viña. Si bien es cierto, Jesús es la vid, nosotros somos los pámpanos. Ahora, miren la importancia. Mire, en 9 o en 6 versículos, para ser preciso, ponga atención a lo que le voy a decir. A mí me gusta mucho las matemáticas. La verdad que tengo una mente matemática. Trabajo con números hace más de 25 años. Entonces, del versículo 4 hasta el versículo 10, que son 6 versículos, si no me equivoco, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 versículos. En 7 versículos aparece 10 veces, mire, en 7 versículos aparece 10 veces o se le da importancia 10 veces a permanecer en Cristo. 10 veces, 10. ¿Lo alcanza a ver? 10. En 7 versículos. Y yo diría en 6 prácticamente. Pero digamos 7. En 7 versículos aparece 10 veces que vemos que es necesario, que es importante, que es trascendental estar en Cristo.
Permanecer en Cristo. ¿Qué significa permanecer? ¿Sabían ustedes que ser fiel? ¿Qué es ser fiel? Fiel es el que permanece. Eso significa fiel. Fiel es el que permanece. Entonces, permanecer en Cristo es ser fiel. 10 veces. Miren, la única manera de poder llevar fruto, primero, es estando en la vid. Si no estamos en la vid, que es Cristo, no vamos a poder llevar fruto. Miren, y esto, escúcheme con atención, que esto es lo que muchos cristianos no entienden. Cuando uno dice, miren, vuelvo al punto de partida, delante dije yo, ¿cuántos de nosotros queremos llevar frutos? Sí. ¿Cuántos queremos ser abundantes en nuestros frutos? Sí. ¿Cuántos queremos glorificar a Dios con nuestros frutos? Es el corazón de todo hijo de Dios, ¿verdad que sí? Pero también es la misma frustración. Muchos cristianos están frustrados porque no pueden llevar mucho fruto. Nuestro anhelo es llevar mucho fruto, pero nuestra frustración es que no llevamos mucho fruto, ¿sí o no? Esa es nuestra terrible realidad muchas veces. ¿Me escuchó bien? Nuestro gran anhelo y nuestro gran deseo es llevar mucho fruto, pero si nos miramos a nosotros mismos, a lo mejor nos vamos a dar cuenta que ese anhelo y ese deseo no se está cumpliendo en mi vida. ¿Por qué no se está cumpliendo? ¿Saben por qué? Porque no permanecemos. 10 veces dicen estos versículos que tenemos que permanecer en la vid. La única manera de llevar fruto es permanecer. Y ojo, y esto es demasiado importante, por favor. Esto que voy a decir ahora es demasiado importante. Llevar fruto no es una cuestión de esfuerzo, de capacidad humana. Llevar fruto es una cuestión de fluidez de vida. Yo veo en este minuto los arándanos en el huerto donde trabajo, están todos con flor. Todos con flor. Que haya flor indica que después va a haber fruta. Y uno los mira, ¿verdad? Y ellos están allí, están en la tierra, están, ¿verdad? Están donde son podados, permanecen ahí, ¿verdad? Si a alguno de los arándanos se le ocurriera decir un gancho, dijera, no, yo voy a salir fin de semana, me voy a ir a dar una vuelta para otro lado, se desconecta, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Se desconecta, ¿verdad? Y no va a recibir la savia, no va a recibir los nutrientes, no va a recibir la poda, no va a recibir porque se desconecta. Miren, muchos cristianos quieren llevar fruto, pero están desconectados. Se desconectan. Con una facilidad se desconectan. Alguien lo dijo así. Muchos cristianos son como el elástico. ¿Cuántos conocen un elástico? Me gustó ese ejemplo, bien gráfico. Un elástico, imagínense un pedacito de elástico así nada más, no sé, cualquier tipo de elástico, todos lo conocen, no sé, una cámara de una bicicleta, no sé, de una ropa, no sé, un elástico, ¿verdad? Usted toma el elástico, un pedacito así de unos 10 centímetros, y usted toma las dos puntas, ¿verdad? Y lo estira. ¿Se estira un elástico o no se estira? Sí, ¿no es cierto? Lo estira así, wow. De 10 centímetros creció a 40 centímetros. Ahí está. Yo le pregunto, al estirar el elástico, escúcheme bien la pregunta, al estirar el elástico, ¿está en su estado natural, normal? ¿Está en un estado natural? ¿Está en, cómo decirlo? No sé si me entienden. Eh, ¿Está en su estado, bien digo, natural o está, eh, lo contrario natural, está, ayúdeme, a ver si me están entendiendo. No está en un estado normal, natural. Está tensionado, está estirado, no está en forma natural. Anormal, gracias Martín, gracias. Espero que haya sido Martín, no Richard. Está anormal, eso, no está normal, está anormal. No está natural, está tensionado. Y si lo suelto, queda en su estado normal. Si lo estiro, en un estado normal. La mayoría, y esto a lo mejor voy a herir susceptibilidades. Muchos cristianos, cuando están congregados en la oración, en el estudio de la palabra, o están en la adoración, están
en un estado estirado, no están en su estado normal, no son naturales, son artificiales, están tensos. Salen de la reunión y vuelven a su estado normal y natural. Son ellos mismos. ¿Me está entendiendo lo que digo? Lamentablemente pasa eso. Entonces, ¿qué es lo que Dios? Y vuelvo al punto. Dice, mire, fíjese, leámoslo. Versículo 4, dice, estad en mí. Primero, estad en mí. Versículo 4. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos de sí mismo, no podemos llevar frutos si no estamos en él. Si estuvierais en mí, segunda vez, si estuvierais en mí, o si estuvierais en la vid, así dice, o sea, si no estuvierais en la vid, así vosotros no, si no estuvierais en mí, otra vez, tercera vez, leo versículo 4, estad en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid, así vosotros, si no estuvierais en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí, cuarta vez, y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Cuál es la clave para llevar mucho fruto? Y después dice el versículo 5, porque sin mí nada podéis hacer. Mire, aquí hay un punto revelador. La manera de llevar fruto es en un estado normal y natural, no es estirado, no es anormal. No es una cuestión, fíjese, Pedro dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual. ¿Cuántos han sido mamás o papás aquí? Más mamás. Recién nacido. A ver, voy a decir algo, pero espero que no se enoje la Talita. Pero cuando nació la Talita, ¿no es cierto, amor? Uno aprende con el primer hijo. Nosotros hicimos la práctica con la Talita. Esto me va a costar sudor y sangre. Ya está poniendo carita la Talita. La primera noche mi esposa y yo, bueno, y los vecinos no dormimos nada porque lloraba. Natural, inherente en ella. En todo ser humano. Anhelaba y quería alimentarse. Alimentarse. ¿Por qué lloran los guaguas? Por dos cosas lloran las guaguas. ¿Sí o no, hermana Berito? Dos cosas nomás. O porque están ellas o porque tienen hambre. ¿Sí o no? Hay dos cosas que hacen llorar el agua. Entonces, Pedro dice, desead como niño recién nacido. Mire, el desear la leche natural es una cuestión inherente en la vida humana, en la vida física. El dar fruto en la vida espiritual no es ayuno, oración, lectura de la Biblia, harto discipulado, mucha enseñanza. No, es permanecer en Él. Si usted permanece en Cristo, la savia del Espíritu Santo va a fluir por usted y usted en forma natural va a dar fruto. ¿Me está entendiendo? No es un trabajo. Cuando usted escuche, vuelvo al punto, ¿anhelamos llevar mucho fruto? Sí, anhelamos llevar mucho fruto, pero nos frustramos porque no llevamos mucho fruto. Entonces, esa es la condición. Pero ¿por qué muchos están frustrados por no llevar mucho fruto? Porque no han entendido que llevar mucho fruto no depende de estar en una organización espectacular, no sé, en Guatemala, a lo mejor con Cash Luna, en Estados Unidos con Dante Gebel, no sé, o en Estados Unidos con Maldonado, no sé, los famosos de la televisión. Espero no herir susceptibilidades, ¿no? Por decir algo, ¿ya? No. La clave está en permanecer en él 10 veces. Versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí, otra vez, 5 veces, el que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Versículo 6, el que en mí no estuviere, ojo, el que no está en él, no dice el que no está en la iglesia, no dice el que no ora, no dice el que no, ojo, no estoy desacreditando la oración, ni la leer la palabra, ni, no, el versículo 6, el que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano. ¿Y qué hacen con él? Se seca, los cogen y lo echan en el fuego y arden. Y son súper buenos las ramitas, ¿verdad? De parrón para el fuego, ¿eh? Arden, pero uy, son espectaculares. O sea, o dos cosas, o damos mucho fruto o vamos a ir al fuego.
a ser quemado. Vamos a servir de calor para alguno que tiene frío. Versículo 7, otra vez, si estuvierais en mí. ¿Logran entender la importancia? Jesús la repite y le da hasta pareciera majadero. Permaneced en mí, estad en mí. Si no están en mí, no podrán llevar muchos frutos. Sin mí nada pueden hacer. Permanezcan en mí. La rama, si no está en mí, no lleva fruto. Es cortada, echada afuera. Otra vez, versículo 7. Si estuvierais en mí y mis palabras estuvieran en vosotros. Miren, este versículo rompe todo. Este versículo 7 es lo más tremendo y si nosotros logramos entenderlo, dimensionarlo, miren, hay una tremenda promesa: si estuvierais en mí, mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisierais. ¡Oh, qué bendición nos perdemos! Perdonen que me emocione. La clave, si permanecemos en Él, sus palabras permanecen en nosotros, está garantizado que pidamos todo lo que queramos y nos será hecho. Oye, cuando yo leí este versículo muchos años atrás, yo dije, Señor, ¿qué dice aquí? ¿O estoy leyendo mal, hermano? ¿Logra usted ver el versículo 7? Léalo, por favor. A lo mejor mis ojos están con lágrimas en este minuto y no lo estoy leyendo bien. Si permanecierais en mí y mis palabras permanecieran en vosotros, pedid algunas cosas, porque a lo mejor serán hechas. Pidan todo lo que quieran y quién sabe se les contestará. No dice así. Pedid todo lo que quisierais y os será hecho. Tremendo. Vuelvo al punto. 10 veces dice aquí la importancia de permanecer. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Es mucho trabajo permanecer? No. Para una ramita, lo natural y lo normal, ¿verdad? Para el pámpano es permanecer allí, estar ahí. Porque, ¿qué quiere decir? Está conectado. Al estar conectado va a fluir la savia. Usted va a recibir la vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. Aquí se cumple el propósito de Dios. Jesús vino para que tengamos religión. Jesús vino para que tengamos dogmas, para que tengamos una ortodoxia correcta, valga la redundancia. Jesús vino ¿para qué? Para hacernos sabios y entendidos. Vino para que la vida de Dios esté en nosotros. Y al estar la vida de Dios en nosotros, mire, sigamos leyendo. Estoy solamente arañando estos versículos. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Cuál es la manera de que Dios es glorificado? En que llevemos frutos. ¿En eso es glorificado el Padre? No. ¿En esto es glorificado mi Padre? ¿En que llevemos fruto? No. ¿En qué es glorificado el Padre? ¿Es glorificado el Padre en que llevemos fruto? No. ¿Qué dice el versículo? Léalo. ¿En qué es glorificado el Padre? Léalo. Versículo 8. Pregunto, ¿es glorificado el Padre en que llevemos fruto? No. ¿El Padre es glorificado en qué? ¿Llevemos? Mucho, diga, mucho. A veces esa palabra la pasamos de largo. El Padre no es glorificado en que llevemos fruto. Volvemos al versículo 2. El que lleva fruto, ¿qué hará el Padre? Le limpiará. ¿Para qué? ¿Para que lleve fruto? No, para que lleve mucho fruto.